Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en esta semana laboral más corta en España y después de unos días de auténtico récord para Aerovía gracias al capítulo sobre el 10º aniversario del caos aéreo de 2010, que se ha convertido en el más descargado en la primera semana de todos los que hemos publicado hasta la fecha. Así que déjenme por favor que comience este capítulo agradeciéndoles una vez más por escucharnos y también dando la bienvenida a las varias docenas de nuevos suscriptores que se han sumado a este podcast en los últimos días a través de las distintas plataformas. Resulta, en todo caso, curioso que en el 10º aniversario de aquella crisis, que no olvidemos llevó a la declaración del primer estado de alarma de la democracia y a la militarización de los controladores aéreos españoles, solamente los medios especializados nos hayamos hecho eco de esta efeméride, que sin embargo en los medios generalistas el tema haya pasado prácticamente sin pena ni gloria, lo cual es un reflejo, sin duda, de cómo están las cosas en este diciembre de 2020. En cuanto a las noticias de estos últimos días en el sector, destacamos el primer vuelo del Boeing 737 MAX de nuevo con pasajeros, tras su recertificación por parte de la FAA de las autoridades de Estados Unidos. Ya les contábamos hace unas semanas que American Airlines es la primera aerolínea que tiene previsto reincorporar el MAX a sus operaciones. En concreto espera hacerlo a finales de este mismo mes de diciembre, así que la compañía está preparando el terreno a conciencia y por eso voló a 90 personas, principalmente periodistas y algunos trabajadores, entre Dallas, su base principal en Texas, y Tulsa, en Oklahoma, donde los técnicos de la compañía llevan semanas poniendo a punto los MAX de la aerolínea antes de su regreso a los cielos. Pues bien, la maniobra le dio un excelente escaparate a American para poder contarle a la sociedad lo que está haciendo para preparar la vuelta del polémico avión con total seguridad, un vuelo sobre el que se habló en los informativos de más audiencia del país, en canales como CNN, NBC, ABC o CBS. Good afternoon, I'm Tom Costello. On board an American Airlines 737 MAX. We are on an American Airlines 737 MAX as it takes off from Dallas, heading for Tulsa, Oklahoma. Tonight, the Boeing 737 MAX is back in the air after all the planes were grounded following two crashes that The Boeing 737 MAX has been cleared to fly, and CNN was among the first on board before it officially returns to service. Good morning. Sonidos de los principales informativos del país sobre un evento en el que American Airlines también aprovechó para informar de que los pasajeros a los que se les asigne un vuelo en el MAX recibirán una notificación al respecto y, de hecho, a los que deseen cambiar de vuelo se les permitirá hacerlo sin penalización. La mayor aerolínea del mundo, en cualquier caso, recordó su máxima confianza en el avión. Eric Olund es el director de la base de mantenimiento de American Airlines en Tulsa. Los pilotos de American, decía Olund, han acogido este avión con los brazos abiertos y han trabajado duro junto con nuestros técnicos en todo el país para asegurarse de que este avión vuelve a estar listo, para que vuestras familias, mi familia, nuestros seres queridos puedan volarlo. Estoy muy orgulloso de haber volado este avión anoche, esta mañana, lo voy a volar con frecuencia. Creo en este producto, creo en el trabajo que nuestro equipo ha hecho junto con la FAA y Boeing. Y hoy en Aerovía miramos más allá de la pandemia y abrimos la página de la historia para recomendarles varias lecturas interesantes. Como ya hemos hecho en algún que otro capítulo anterior, hoy en concreto vamos a hablar sobre dos de las bases aéreas que los norteamericanos construyeron en España en plena Guerra Fría, como son las de Torrejón y Zaragoza. Y además hoy tenemos La Frontera Infinita, nuestra mirada mensual al ámbito del espacio con Juan Pons, en la que repasamos la actualidad espacial de este 2020 de auténtico récord. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 23º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Decía esta semana en Aerovía, vamos con varias recomendaciones de lectura, un tema siempre muy interesante y además en esta ocasión lo hacemos abriendo la página de la historia, en primer lugar para hablar, entre otras cosas, de la base aérea de Torrejón, que ha sido protagonista de dos de los libros que ha escrito nuestro primer invitado. Hablamos con Manuel Carazo, consultor en temas de geoestrategia, defensa y protocolo militar y autor de Torrejón During the Cold War, Torrejón durante la Guerra Fría,
Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte, Manuel. Hablemos, si te parece, primero de este libro, de Torrejón During the Cold War, Torrejón en la Guerra Fría. Y si te parece, pongamos primero un poco de contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el mundo se había dividido en dos grandes bloques, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y ya en los 50 se firman los Pactos de Madrid, que tienen una importancia significativa, en este caso, para la historia de España, ¿no? Pues sí, efectivamente. Mira, yo cuento varias anécdotas en el libro en que los americanos se dan cuenta cuando entramos en la Guerra Fría, que empieza en el año 47, se dan cuenta del valor estratégico que tiene España para la Guerra Fría en ese momento, sobre todo para un ataque posible a la Unión Soviética. Pero el presidente Truman, digamos así, no tenía nada de agrado hacia el gobierno franquista en ese momento. Entonces, sus militares del Pentágono le dicen, bueno, pero es que es un sitio estratega, es un sitio que nos interesa mucho, podemos montar bases navales y aéreas allí. Entonces él, aunque dice, hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero yo nunca me había reunido con el general Franco. Y entonces todo esto empezó en el año 50, que mandaron a los primeros militares americanos para empezar a una especie de negociación para una futura apertura de bases. Pero no fue hasta el año 53, cuando ya se firmaron los pactos de Madrid. Pero es que todo esto tiene un trasfondo. Es porque España en los años 40 estaba muy mal, pero al final de los 40, a principios de los 50, empezó a crecer bastante, creándose una gran clase trabajadora que emigra a las grandes ciudades. Y en Estados Unidos no es ajena al crecimiento de España, y es más, políticos y militares de relevancia concluyen que tal vez sea un error que les sea denegada su entrada en la ONU. Por eso, en el año 47, durante la segunda votación de si España era aceptada o no, Estados Unidos se opone a estas nuevas sanciones y, a consecuencia inmediata de ello, es la apertura de fronteras con Francia y la firma de acuerdos comerciales y financieros en el Reino Unido y Francia. Por eso te digo que cuando viene la parte estratégica es cuando empezaron a hacer las negociaciones. Uh-huh. Se firman esos pactos de Madrid y, como consecuencia del acuerdo, se construyen la base naval de Rota y las bases aéreas de Morón, Zaragoza y Torrejón. ¿Por qué un libro sobre la base aérea de Torrejón? Vamos a ver, los pactos de Madrid se firmaron en el año 53 y empezaron a construir las 4 bases que tú has dicho: Torrejón, Morón, Zaragoza y la base aeronaval de Rota. ¿Por qué Torrejón? Torrejón fue el cuartel general de la 16ª Fuerza Aérea. En Europa solo había 2 cuarteles generales. Uno que era el de Ramstein, que es el cuartel general de las Fuerzas Aéreas para toda Europa, y en Torrejón se ubicó el cuartel general de la 16ª Fuerza Aérea. Solo había esos 2 cuarteles. Torrejón tenía todo el flanco sur, o sea, se ocupaba de Grecia, Turquía e Italia. Entonces, aparte de que fue la primera base, bueno, tendría que haber sido la primera base. A ver, Torrejón tuvo un problema. Fue la primera que se terminó en construir, unos meses antes que Morón y que Zaragoza. Pero tuvo un problema, que Franco desde el principio, la de Torrejón, le había problemas por la cercanía del aeropuerto. Fíjate que estamos hablando del año 57, que es cuando había casi vuelos. Es una cosa que yo, cuando me puse a indagar, a ver, yo vi a Franco ahí muy visionario, porque digo, este hombre, en 57 no había los vuelos que hay hoy día, que en parte es por eso, porque también se cerró la base en el 92. Entonces, en abril se abrió Torrejón, pero se pospuso varios meses hasta el 58, que empezaron a llegar los primeros B-47, que llegaron en abril del año 58 a Torrejón. En mayo y junio llegaron a Zaragoza y a Morón. La cuestión de que escribí sobre Torrejón es porque era eso, porque era el primer sitio donde iban a aterrizar los B-47 que venían desde Marruecos, y era el cuartel general de la 16ª Fuerza Aérea, que cubría, aparte de todas las bases que hay en España, más todo el flanco sur. Uh-huh. En el libro haces un recorrido por la historia de la base desde el año 57 hasta el cierre, como decías, en el 92. Y lo haces en inglés, y esto creo que es importante que lo expliquemos, porque básicamente la mayor parte de tu público está en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Efectivamente, en Estados Unidos, y la mayoría, sobre todo, militares retirados, que siempre... Porque si buscas tú en Google libros sobre Torrejón, hay uno que sacó el Ejército del Aire Español, que está en español, pero que es creo que tiene 400 o 500 páginas. Así es por el 60 aniversario de la base de Torrejón. Y entonces yo me leí el libro, lo compré y me lo leí. Y entonces vi que, los americanos estuvieron 40 años en la base. De los 60, vi que habían escrito como 6-7 páginas nada más. Y dije yo, bueno, pues esas 6-7 páginas pues la voy a poner en inglés, porque muchos americanos, el americano que ha estado destinado en Torrejón siempre la ha encontrado o en Zaragoza incluso, o Morón,
le ha encontrado un destino que les ha gustado mucho. Y nunca ha habido nada de Torrejón. Entonces digo, pues voy a escribir sobre Torrejón y quiero lanzar más adelante Zaragoza y Morón, que estoy trabajando ahora en ellos. Manuel, y hablando un poco de las unidades que se desplegaron en estos años en Torrejón, ¿cuál fue su importancia estratégica? Y me imagino que ahí es inevitable hablar del Boeing B-47 Stratojet, que fue un avión importantísimo para la base de Torrejón. Pues sí, la verdad que sí. Ellos tenían 3 bases ya montadas en Marruecos, los americanos, desde los años 54, y entonces lo que hicieron fue mover estos rotaban cada 90 días, despegaban desde la base de 2 bases. Una estaba en Nueva Jersey y otra estaba en Nebraska. La de Pease en Nueva Jersey y Lincoln en Nebraska. Entonces hacían rotaciones cada 90 días. Cada 90 días llegaban bombarderos B-47 y estaban en Torrejón, otros en Zaragoza y otros en Morón. Entonces, los que estaban en Torrejón se quedaban 90 días, estaban 24 horas en alerta. Esto te lo comento porque me empecé, por eso te digo, del segundo libro, porque hablé con un coronel que se llama Bob Bradshaw, que fue el que me empezó a enviar muchas fotografías para el libro de Torrejón, ¿vale? Muchísimas fotografías de B-47, entonces le dije yo, bueno, perfecto, muchas gracias, y entonces me dijo que me empezó a explicar las operaciones cómo funcionaban, y funcionaban de esta manera. Ellos aterrizaban y tenían siempre en pista 14 aviones cargados con la tripulación dentro, sentados esperando a cualquier tipo de alerta. Después tenían siempre entre 8 y 10 aviones siempre volando en el aire, y todos cargados con armas nucleares, en caso de un posible ataque. Y una de las mayores alertas que tuvieron fue cuando asesinaron al presidente Kennedy, que pusieron Zaragoza, Morón y los bombarderos B-47 de las 3 bases y Torrejón en alerta máxima. Pues claro, acuérdate que cuando mataron a Kennedy pensaban lo primero los rusos. Después, bueno, hasta hoy día creo que no sabemos quién fue, pero bueno, hay muchas especulaciones. Pero en ese momento se pensaba que había sido la Unión Soviética, entonces pusieron a los 3 bases en máxima alerta para un posible ataque a la Unión Soviética. Y ahí estuvieron 5 días en máxima alerta. Claro, hay que recordar que hablamos de unos años en los que las 2 grandes potencias mundiales estaban siempre al borde de la guerra, ¿no? Que quizá ahora visto con esos ojos, el pensar que tengan 14 aviones listos para salir a atacar y que se hable de armas nucleares, evidentemente es de otra época, ¿no? Pero que en aquel momento era lo normal, ¿no? Considerando las circunstancias que se vivían en ese momento. Bueno, sí, además hablando yo con este hombre, él era, en el libro aparece su fotografía, él era capitán en aquella época. Claro, es que hay que vivir esa época, porque claro, nosotros es otra época. Pero ellos despegaban con la misión de, hasta que no estaban en el aire, no sabían si de verdad iban a atacar o no. Él me contaba, porque le hice varias entrevistas, me contaba que estaban todo el rato en tensión, aunque esa tensión al final, pues ya, bueno, de tanto volar, despegar tantas veces, pues como que ya te acostumbras. Pero hasta que no ibas en el aire, que a lo mejor llevabas ya 1 hora y media volando, había que romper unas cartas que llevaban ellos y te pasas un código a través de la radio y la red te comunicaban falsa alarma, vuelvan a la base. Pero tú fíjate que, claro, es que ahora el mundo ha cambiado mucho en sentido. A ver, se desplegaron los B-47 porque antiguamente no estaban todavía los misiles intercontinentales. Entonces, claro, era bueno tener bases cerca de la Unión Soviética, tanto Marruecos, Inglaterra y toda España. En caso de un ataque, pues claro, los aviones en 2-3 horas ya estaban en la Unión Soviética para un ataque. Entonces, claro, era lo perfecto. Pero tú imagínate estar despegando o estar en pista esperando a cualquier alarma para salir despegando. Era otro mundo. Era otro mundo, sin duda. Y de los B-47, Manuel, surge una operación que dura más de 7 años. Hablamos de la Operación Reflex, que es el centro de tu último libro, ¿no? Que lo acabas de publicar. ¿En qué consistió aquella operación y por qué es tan significativa? Pues mira, es tan significativa. Esta operación empezó en el año 57 y finalizó en diciembre del 65. Esta operación tenía bases ubicadas, 3 bases en Marruecos, 3 en España, Torrejón, Zaragoza y Morón, y tenía 5 en Inglaterra, pero 2 eran de las más importantes. Al no haber misiles balísticos intercontinentales, los famosos ICBM, los misiles intercontinentales, no era aquella época que estaban muy preparados los misiles. El avión B-36, que es aquel famoso, tenía los motores al revés, las hélices, no tenía tanto largo alcance como los B-47 que acaban de terminar de fabricarse. Entonces, en pruebas, vieron que era un avión a reacción y que podía tener un gran alcance en caso de un ataque a la Unión Soviética. Pero ¿qué pasaba? Que desde Estados Unidos a la Unión Soviética tendrían que repostar. ¿Qué hicieron? Ubicar bases en toda Europa y en África, exactamente en Marruecos. ¿Fue importante? Fue importante porque
en esos momentos la Unión Soviética estaba, a ver, Estados Unidos, sabes que durante la Guerra Mundial no había sido tocada. Europa estaba todavía destrozada, la Unión Soviética también debido a la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos pues se había dedicado a construir estos aviones y estaba preparados para cualquier ataque a la Unión Soviética. Cosa que los soviéticos, al ver que estaban en toda Europa los B-47, pues muchas de las cosas le echaban un poco para atrás. Entonces, esto fue una especie de presión de los americanos hacia la Unión Soviética como para decir, oyes, estamos aquí, no os mováis. Aún así, ya sabes que la Guerra Fría se movían hacia otras direcciones, tanto los americanos como los rusos. O sea, eso fue, digamos, la importancia de tenerse en alerta 24 horas, porque es que estaban 24 horas volando los aviones. Siempre aterrizaban, despegaban. De verdad que hubo muchos accidentes, 3 de ellos en Torrejón. Fue uno de los aviones que más accidentes tuvo, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que al ser un avión pionero en la aviación de bombarderos, fue un avión que sufrió muchísimos accidentes. Manuel, esa operación Reflex finaliza más o menos justo cuando en el otro lado del mundo, en Vietnam, se intensifica un conflicto en el que acaba entrando y de qué manera Estados Unidos. Te quería preguntar por cuál fue el papel de la base aérea de Torrejón específicamente en esa guerra de Vietnam y en la que vendría un tiempo después, como fue la guerra del Golfo. Vamos a ver, en la época de Vietnam estaban desplegados en Vietnam el ala 401, que después estuvo destinado en Torrejón, con el 612 y el 614 que se llaman los demonios con suerte. Estuvieron allí desplegados 3 años y después el ala 401 en el año 66 toma el mando en la base aérea de Torrejón con el 612, 613 y 614. Tuvo varias incursiones después desde Torrejón a Vietnam el 614 y después ya una vez terminado su misión en Vietnam se asentaron ya definitivamente el ala 401 con sus 3 escuadrones, el 612, el 613 y el 614, como te he comentado, definitivamente en Torrejón hasta el 1992. O sea, estuvieron 26 años el ala 401 con sus 3 escuadrones. En la guerra del Golfo fueron muy activos el 612, que fue destinado a Turquía, y más activo el 614, que estuvo destinado en Doha, en Qatar. Pero Torrejón fue la segunda base más importante en transporte aéreo. Se llenaban de los C-5 Galaxy, de los C-141. La primera era el Rhein-Main, que está en Alemania, pero Torrejón fue vital para la operación Tormenta del Desierto. Porque primero sus 2 escuadrones, el 613 se quedó en Torrejón de guardia y el 12 y el 14 estuvieron, súper activos. Es más, del 614 derribaron 2 aviones, del 614 2 aviones en la guerra del Golfo, de los cuales, gracias a Dios, se salvaron los 2 pilotos, estuvieron prisioneros menos de un mes. Y hoy día uno se ha retirado y el otro sigue en activo. Uno de los pilotos, Mike Tice, se llamaba. Y como te digo, Torrejón se convirtió en tropas de marines de tránsito, ejército de tierra. Llegaron a tener un día llegaron a tener hasta 90 aviones de carga, que claro, es que abarrotaban la base. Sale en el libro la fotografía donde se ven cerca de 10 C-5 Galaxias, que es uno de los aviones más grandes del mundo de transporte, y unos 20 o 30 C-141, aparte de los F-16 que había del 613 Escuadrón, que se había quedado, más todos los españoles. Es decir, que sí, Torrejón fue la segunda base más importante en la guerra del Golfo. Y Manuel, para terminar, de lo que has escrito sobre Torrejón, ¿ha habido algo que te haya sorprendido, que hayas descubierto en tu investigación para escribir estas publicaciones? Bueno, siempre había un rumor en la base de que un avión había tenido un problema nada más llegar. O sea, cuando hacen el cambio de los F-4 Phantom a los F-16 en marzo del 83, siempre había un rumor de que un avión había tenido un problema, que se había estrellado en la pista. Bueno, yo conocía al coronel Patton, Wade Patton, que es de los primeros. Él fue el primero que trajo los F-16 a España y en 1992 se los llevó. Y entonces, cuando hablando con él, que está en el libro que ha hecho el prólogo, y resulta que él sale con 5. Esto es una anécdota porque está escrito en el libro, porque lo ha escrito él directamente, y me parece una anécdota que es, bueno, dentro de lo que cabe, graciosa. Él despegó en marzo de 1983 él era comandante con 4 tenientes, 5 F-16 que iban rumbo a Torrejón para relevar a los F-4 Phantom. Ya llegando a Torrejón, después de 10 horas de vuelo y haber repostado 3 veces,
uno de los tenientes le pide al comandante si él podía ser el primero en aterrizar. El comandante le dice que no hay ningún problema, que adelante. Entonces los otros se hacen el típico, mientras va aterrizando, dan la vuelta a la base y entonces ven humo en la pista. Entonces les dicen desde la torre de control que tienen que irse a Getafe, que todavía no estaba preparada, Getafe para cazas, porque había humo en la pista y en la pista quedaría inutilizada por lo menos un día entero. Y entonces, claro, el coronel se preocupa por su piloto, que se había por un accidente, y lo que era que la emoción que tenía, era un recién graduado de la academia, teniente, jovencito, de la emoción que tenía de llegar a Torrejón y ser el primero en aterrizar, se le olvidó sacar el tren de aterrizaje, aterrizó con panza. Me habían contado esto, lo que te voy a contar me lo habían contado, digo, hombre, no creo que sea verdad. Wade Patton en el libro sale explícito. Y aquí queda dicho, son las historias de la historia en mayúsculas, en este caso de la base aérea de Torrejón y de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que se recogen en estos dos libros que hemos recomendado hoy aquí en Aerovía: Torrejón During the Cold War, Torrejón durante la Guerra Fría, y Operation Reflex, Operación Reflex. Los dos los publica Punto Rojo Libros, con la firma de Manuel Carazo, consultor en temas de geoestrategia, defensa y protocolo militar. Manuel, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya muy bien, un saludo. Muchísimas gracias. Escuchas Aerovía. Al igual que la de Torrejón, como decíamos, otra de las bases aéreas que se construyeron en España como consecuencia de esos pactos de Madrid fue la de Zaragoza, sobre la que también tenemos una lectura muy recomendada. De hecho, el reportaje sobre el que vamos a hablar se llevó el 10º premio de periodismo de aviación digital. Hablamos en concreto del especial La Zaragoza Americana, que junto con Nacho Muñoz escribió el periodista aragonés, el periodista de Heraldo Aragón, Pedro Zapater. Hola Pedro, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, encantado de estar aquí en este podcast tan fantástico. Encantadísimo, Pedro, de tenerte en Aerovía, un placer. Este reportaje en realidad es de 2017, pero su contenido desde luego sigue vigente y por eso lo queríamos traer aquí a Aerovía para recomendárselo a quien no lo haya leído todavía. En él repasáis la huella que dejaron los 25 años de presencia norteamericana en Zaragoza, un cuarto de siglo, que se dice pronto, ¿verdad? Eso es una huella que se traduce pues no solo por supuesto en el mundo de la aviación, pero también pues la cultura norteamericana, podríamos decir, que entró a través de las bases, de las instalaciones norteamericanas en suelo español y, como no, pues en la de Zaragoza, pues también poco a poco fue impregnando. Hablamos de aspectos sociales, ¿no? Culturales, estás diciendo, pero o incluso deportivos, ¿no? El baloncesto, el rap, hay como ciertas manifestaciones que se entienden única y exclusivamente pensando en justamente la influencia norteamericana en una ciudad como Zaragoza, ¿no? Por supuesto, o sea, desde influencias como la música, estilos como el jazz, el rock, el swing, incluso el hip hop, ¿no? En las últimas décadas de presencia norteamericana, las hamburguesas, las Coca-Colas, que aquí no se habían visto nunca, o el papel de aluminio, que era toda una novedad. Y luego, pues como por supuesto en el baloncesto, en los deportes, en el baloncesto, en el béisbol, por ejemplo, que tampoco se prodigaba por aquí ver a equipos de béisbol. Claro. Y bueno, incluso o las boleras, ¿no? Como proliferaron aquí las boleras y las discotecas, ¿no? En los años 70 y en los años 80. O sea, que fue una influencia a todos los niveles. Claro, hay que poner esto en una cierta perspectiva histórica, ¿no? Hablas de una gran influencia, de una potencia mundial que llegó, en este caso a España, en unos años en los que aquella España del dictador Franco empezaba a salir de un aislamiento internacional que fue casi total y fue casi como abrir una puerta, no sé, a un mundo nuevo, ¿no? Y de hecho no sé si en realidad lo podríamos decir en los dos sentidos, ¿verdad? Porque también lo cuentas en este reportaje, también hubo militares norteamericanos que descubrieron Zaragoza y después decidieron quedarse. Sí, así es. Bueno, fue como pasar del blanco y negro al color, de ver toda esa influencia norteamericana, pero bueno, por supuesto también a los americanos, no en demasía, pero sí que se quedaron prendados de España y de las costumbres españolas. Hubo muchos matrimonios mixtos, con lo cual hubo norteamericanos que se quedaron
a vivir en Aragón y en Zaragoza. Otros volvieron con sus esposas españolas, zaragozanas. Así que, bueno, pues hubo ahí unos años de convivencia muy interesantes. Es este reportaje La Zaragoza Americana, periodismo de muchos quilates, Pedro, donde hacéis un recorrido por, como decimos, todos estos aspectos positivos, pero donde también, queda reflejada la cara B, ¿no? Como le llamáis vosotros, y hablamos de contrabando e incluso de crímenes, ¿no? Relacionados con la presencia de los norteamericanos en Zaragoza. Pues sí, claro, no todo fue un camino de rosas, ni todo fue un escenario bonito. Pues sí, se daba mucho el contrabando, ¿no? El tabaco, el tabaco rubio americano que aquí en Zaragoza se vendía en el tubo y que era un objeto, vamos, muy buscado. Bueno, como he citado antes, las Coca-Colas, y luego en esa cara B más sórdida, pues bueno, la proliferación de prostíbulos en la ciudad, porque no olvidemos que aquí había muchísimos militares norteamericanos, llegó a haber en ciertos momentos 5.000 militares norteamericanos, y bueno, pues ese aspecto más sórdido está presente ahí. Y luego pues también tenemos algunos crímenes en el que se vio involucrado personal, algún norteamericano, algunos asesinatos y algunos incidentes. Enseguida te voy a preguntar un poco por lo más aeronáutico, pero no sé si, Pedro, de toda la investigación que hicisteis para este reportaje, todos los testimonios, todas las personas con las que hablasteis, si hubo algo que te sorprendiera especialmente, si descubriste algo que te pareciera completamente fuera de lo que uno esperaba antes de enfrentar un reportaje así. A mí me llama mucho la atención que la presencia norteamericana en el sector sur de la base aérea de Zaragoza, pues es algo, por un lado, que en Aragón todo el mundo tiene un recuerdo, o sea, que de alguna manera le ha influenciado en cierto modo, pero también he observado que generaciones más jóvenes ni siquiera saben que aquí hubo una instalación militar norteamericana, que era como una pequeña ciudad, un pequeño pueblo norteamericano con su iglesia, con su hospital, con su morgue, con sus restaurantes, y que bueno, y eso era lo que nos sorprendió cuando hicimos este reportaje, es que era muy desconocido, sobre todo para generaciones más jóvenes. Y luego a mí personalmente lo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues descubrir qué aeronaves pasaron por aquí en ese periodo, o como supongo que querrás que hablemos, la presencia de la NASA en Zaragoza, ¿no? Exacto, y de hecho te voy a preguntar sobre eso, pero y lo estás mencionando, ¿no? En lo que es más aeronáutico, hablas obviamente de los distintos aviones que fueron conformando con el tiempo el paisaje en las plataformas de la base aérea de Zaragoza, y también te metes en el capítulo de accidentes, que está relacionado además con una publicación, la de los aviones del Moncayo, que hablábamos aquí en Aerovía hace unas semanas con su autor, con Michel Lozares, pero lo cierto es que esa montaña, el Moncayo, sus alrededores, por la cercanía con Ablitas, con el desierto de Bardenas, tuvieron un protagonismo en varios accidentes de aeronaves norteamericanas, y de hecho el accidente más grave es el de un Hércules que se estrelló cerca de Borja, que dejó nada más y nada menos que 18 muertos, todos estadounidenses, exceptuando un capitán español del Ejército del Aire. Sí, es muy llamativo, ¿no? Lo de los aviones del Moncayo. Y además la publicación que has citado es extraordinaria, porque es un trabajo casi de arqueología y de estudio, ¿no? de todas las piezas que han quedado de los siniestros en el Moncayo. Obviamente la decisión de instalarse los norteamericanos en la base aérea de Zaragoza es porque la cercanía del polígono de tiro de las Bardenas para hacer sus maniobras, y entre esos accidentes, pues bueno, ahí hemos tenido varios en el Moncayo, de Borja que citabas, pero también hemos tenido en otras localidades aragonesas, en Sádava, en el Buste, en Cariñena, en la Sierra de Albarracín o en Cetina. Estos aparatos, pues bueno, hubo muertes y hubo casos dramáticos, pero bueno, no eran aviones que ninguno llevaba explosivos, digamos, no causaron grandes catástrofes. De hecho, lo mencionas, que Zaragoza estuvo, obviamente, como el resto de bases americanas en suelo español, envueltas en la polémica, y en este caso el miedo a un conflicto nuclear siempre caló muy profundo, ¿no? en la sociedad aragonesa, digamos. Sí, bueno, todavía no queda muy claro si por la base aérea de Zaragoza pasaron armas nucleares en épocas de conflicto.
Nos dicen que sí, que sí que hubo. Luego recordamos que hubo momentos puntuales en que fue un punto caliente, sobre todo en la guerra del Golfo. Yo recuerdo, yo era jovencito, pero gente que vivía en Garrapinillos, que no pegaba ojo porque estuvieron 2 o 3 días saliendo, despegando aviones de la base de Zaragoza, mientras decían que no tenía tanta actividad. Recordemos que en esos momentos pues pasaban por aquí aviones como el F-117 y también cazas, en fin. O por ejemplo en la guerra del Yom Kippur, que sirvió como de refugio cuando cerraron también hubo mucha actividad, o cuando cerraron la base aérea de Libia, pues aquí vinieron refugiados miles de norteamericanos de aquellas bases. O sea que en fin, ha habido momentos de stand-by, por ejemplo, entre el 63 y el 70, pero también ha habido momentos de mucha actividad, de tensión, muchas veces sin que los ciudadanos de Zaragoza o los civiles supieran qué estaba pasando puertas adentro de la instalación militar. Claro. Enseguida te voy a preguntar por eso de la NASA, que es súper curioso, y además enseguida vamos a tener por aquí a Juan Pons para hablarnos de la actualidad del ámbito del espacio, pero te quiero preguntar por algo que, bueno, no es muy habitual en este tipo de espacios, pero que vosotros tratáis en el reportaje y además con mucho rigor, que es el tema de los ovnis, porque en algunos casos hay episodios que están relacionados directamente con la actividad de la base, ¿no? Pues sí, ha habido algunos informes sobre avistamientos que además hace unos años, hace 5 años, nos reveló el gobierno de Estados Unidos, y alguno pues está relacionado con Zaragoza y con la base aérea. Por ejemplo, en 1961, cuando un militar del sector americano informó sobre una alargada bola brillante y blanca de color naranja y rojo en la cola que volaba en línea recta y que desapareció de repente tras sobrevolar el cielo durante unos segundos. Luego hay otro de los expedientes X, que es la Operación Ojo Rojo, que durante unas maniobras conjuntas del ejército español y estadounidense, esto ocurrió en 1970, pues también hay 2 cazas pilotados por 2 capitanes españoles, pues durante ese ejercicio apareció en el radar un eco no identificado que también, pues bueno, pues parecía ser pues eso, un ovni, ¿no? O sea que sí que hemos tenido por ahí algunos expedientes X relacionados con la base aérea de Zaragoza. Son aspectos, digamos, desconocidos seguramente para muchos sobre la base aérea de Zaragoza. Uno de ellos, que además es muy llamativo, es que en la última etapa, en Zaragoza, hubo una base de recuperación, una pista de emergencias para las misiones de la NASA, Pedro. Eso es, digamos que desde el año 1983 se habilitó un pequeño hangar de la base destinado para la NASA y para utilizar las instalaciones como pista de emergencia de las misiones espaciales. Esto fue así hasta el año 2011, y durante las 135 misiones que tuvieron lugar en ese periodo, pues Zaragoza era una de las pistas de emergencia, junto con la base sevillana de Morón y con la francesa de Istres. Transbordadores espaciales como el Endeavour, el Discovery o el Atlantis podrían haber aterrizado en Zaragoza si hubieran tenido un problema en los primeros minutos antes de atravesar la atmósfera. Afortunadamente no ocurrió así, aunque muchos aficionados y muchos aragoneses pues nos habría gustado que hubiera tenido que aterrizar de emergencia aquí un transbordador y para ver un hecho tan impactante y para poner Zaragoza en el mapa, ¿no? Desde luego. Bueno, Zaragoza aparecía en las comunicaciones entre el Space Center de Houston y los transbordadores espaciales, era parte del procedimiento. Vamos a escuchar, por ejemplo, el caso del Endeavour en una misión del año 2009. Endeavour, press to ATO, select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. Y otro ejemplo, en este caso el Atlantis, en el año 2011. And the guidance officer here in Mission Control confirms that the computers are commanding the main engines to swivel. Single engine Zaragoza 104. Single engine Zaragoza 104. Son sonidos que están en el reportaje La Zaragoza Americana, escrito por Nacho Muñoz, también por el periodista aragonés Pedro Zapater, periodista de Heraldo Aragón. Pedro, por cierto, que el año anterior tú también habías ganado el premio de periodismo de aviación digital, en este caso por un reportaje que se llama La conquista del aire en Aragón, que también recomendamos a los oyentes de Aerovía para que lo lean. Oye, cada vez que tocas el mundo de la aviación, triunfas. Esto es una señal, Pedro.
Bueno, es que realmente el mundo de la aviación es apasionante y a mí me gusta mucho la historia y bueno, la historia de la aviación, pues qué voy a decir, ¿no? Es algo tan bonito y tan fascinante que es un placer y es un privilegio poder contar historias relacionadas con la aviación. La conquista del aire en Aragón, que repasa un poco los primeros aviadores aragoneses, ¿no? Y no de Aragón, de otras partes del mundo, bueno, que pasaron por ahí. Sobre todo franceses, porque ya sabes que los pioneros de la aviación, pues en Europa, pues eran casi siempre franceses, los primeros que vinieron a España, Frey, Gallet, Bedrin, pues eran franceses todos. Nombres propios de estas historias como las de la Zaragoza americana. Este reportaje de Heraldo de Aragón, totalmente recomendable, escrito por Nacho Muñoz y por el periodista Pedro Zapater. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía y lo dicho, esperamos con ansia tu próximo trabajo sobre el mundo aeronáutico porque lo leeremos con muchísimas ganas. Un abrazo grande. Muchas gracias, encantado. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Sintonía de la Frontera Infinita para repasar en este capítulo la actualidad en el ámbito del espacio y como siempre saludamos a Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas de defensa y del espacio, entre otros, mi firma habitual de Hispaviación. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? Aquí estamos. Encantado de saludarte, Juan. Antes de hablar de los temas que tenemos de actualidad, antes de entrar en materia, déjame que te pregunte sobre esto que hablaba ahora con Pedro Zapater, sobre la base aérea de Zaragoza, que muchos desconocían, ¿no? O desconocen hoy en día, que fue una base de recuperación, una pista de emergencia para la NASA, porque tú fuiste testigo de todo aquello en primera persona, ¿verdad? Realmente fui testigo de ello y tengo que decir que cuando los norteamericanos se marcharon de la base de Zaragoza, quedó un hangar a disposición de la NASA, donde había material preparado para que cada vez que hubiera un lanzamiento desde Estados Unidos, allí se activara un equipo de gente que venía ex profeso de Estados Unidos y desde Alemania para seguir el lanzamiento y autorizar o no que el lanzamiento pudiera tener lugar. Del equipo que se desplazaba a Zaragoza, Juan, en algunos casos también hasta astronautas, ¿no? ¿Cuál era el papel de Zaragoza en todo esto? Zaragoza era la primera base alternativa en caso de que el transbordador espacial, por alguna anomalía, se viera obligado a aterrizar. Entonces, la primera base a la cual aterrizaban, si no podían volver a la base original de Vandenberg o de Cabo Kennedy, era Zaragoza porque tenía la pista más larga. Entonces, se desplazaban alrededor de 50 militares y técnicos de la NASA, entre ellos había un astronauta. La misión de ese astronauta, entre otras, era volar en una avioneta que también llegaba procedente de Estados Unidos o de Alemania para verificar que el espacio aéreo alrededor de Zaragoza estaba libre, que la pista estaba correcta y digamos que confirmar que Zaragoza estaba lista, lo cual daba luz verde al lanzamiento desde Cabo Kennedy. Y se desplazaban alrededor de meteorólogos, expertos en comunicaciones, o sea, en total unas 50 personas. También quisiera comentar que en Zaragoza había 2 funcionarios de Estados Unidos que se ocupaban de regularmente verificar que los equipos que se encontraban en Zaragoza estuvieran siempre operativos. Por decirlo de otra forma, Juan, para que la gente lo entienda, si en Zaragoza había algún problema y no se podía aterrizar, no había misión, ¿correcto? Si en Zaragoza había algún tipo de problema, llovía, había nubes, cualquier tipo de inclemencia que el astronauta consideraba que no se podía aterrizar, el lanzamiento desde Cabo Kennedy no se realizaba. Era prioritario, era necesario
que Zaragoza diera luz verde para que el despegue se pudiera realizar desde Cabo Kennedy. Sin duda muy interesante y todavía muy desconocido para muchos el papel que la base aérea de Zaragoza tenía en estos lanzamientos de los transbordadores espaciales de la NASA, y sin duda un lujo poder preguntarle a Juan Pons, que además lo pudo vivir en primera persona y pudo estar en la base aérea de Zaragoza en algunas de estas ocasiones. Pero si te parece, Juan, vamos a aparcar ya este tema y vamos a centrarnos en el repaso a la actualidad del ámbito del espacio que hacemos cada mes aquí en Aerovía. Y la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con este sonido, con este estruendo. El sonido es ese ruido terrible, es básicamente cómo captaron las cámaras de seguridad el destrozo en el radiotelescopio de Arecibo, en el observatorio de Arecibo en Puerto Rico, que terminó de romperse, Juan, esta semana pasada, por suerte, viendo las imágenes que son bastante impactantes, sin que hubiera que lamentar daños personales, pero si hablamos de los materiales, el resultado es bien distinto, ¿verdad? El resultado es que el radiotelescopio de Arecibo pues ha pasado la historia. Estaba ya condenado porque se ha ido reduciendo el presupuesto de su mantenimiento a lo largo de los años. Desde el año 2015, 12 millones era el presupuesto inicial y ahora estaba por unos 2. O sea que estaba condenado a ser desmantelado, y la caída de esta parte superior de 820 toneladas, nada más y nada menos, pues ha roto el plato de 305 metros y bueno, pues ha quedado totalmente inutilizado. Hay que recordar que el telescopio se construyó en 1963 y que una de sus labores era pues detectar asteroides, cometas y también formar parte del SETI, que como todos sabemos buscaba vida inteligente más allá de nuestro planeta, en el espacio ultraterrestre, y que es una de las grandes iniciativas de Carl Sagan, que todos conocemos o hemos oído hablar de él o hemos visto en televisión. Una noticia, en este caso negativa, que daba la vuelta al mundo porque las imágenes son sin duda impactantes. Otra, en este caso positiva, es el lanzamiento exitoso del Falcon AI-2, del que nos hablabas hace unos días, Juan, este nuevo satélite espía de Emiratos Árabes Unidos, que después de haberse estrellado con el cohete Vega, esta vez salió todo bien, eso sí, a bordo de un cohete Soyuz. Sí, eso demuestra que los cohetes Soyuz son altamente fiables. No por menos se han lanzado más de 1000 en toda su historia. Es el cohete más veterano de todos, ¿no? Se lanzó en Soyuz porque su hermano mayor, el Faisal 1, falló con un cohete Vega, con lo cual los emiratíes dijeron una y no más, y entonces en esta ocasión lo han lanzado con Soyuz y han alcanzado el éxito. Del cohete Vega hablábamos hace unas semanas largo y tendido en este mismo podcast, Juan, por el fallo en el lanzamiento del satélite español, del SEOSAT Ingenio, el que se había considerado como el mayor proyecto de la industria espacial española. ¿Hay alguna novedad sobre eso? ¿Sabemos algo de la investigación que no conociéramos los días posteriores al lanzamiento? La comisión de investigación tardará entre 2 y 3 meses en emitir su veredicto definitivo. Lo que sabemos es que se colocaron mal 2 cables que han resultado decisivos para el éxito o el fracaso de la misión, y entonces pues ha resultado, como sabes, un fracaso la misión número 17 del Vega. Quizás, sabiendo lo que pasó con la misión número 15, España podría haber cambiado también de lanzador, pero eso lo podemos decir a toro pasado, claro. No en ese momento. Precisamente la misión anterior, la 16, resultó un éxito, con lo cual, bueno, estas cosas suelen pasar y nos han ocurrido a nosotros y a los franceses, su satélite Taranis compartía vuelo con el Ingenio español. El lanzamiento 16, en el que, por cierto, había un satélite español también, el UPMSat, que se puso en órbita con éxito. Correcto. En el 17 hubo un lanzamiento fallido, un desastre, un fracaso, como decías. Aquello fue sin duda un golpe para la industria espacial española, pero no ha sido el único últimamente, ¿no? Porque recientemente la industria espacial española, en este caso las autoridades espaciales españolas, han sido protagonistas de otro traspié al fracasar la candidatura del ministro Pedro Duque para estar al frente de la Agencia Espacial Europea. Juan. Dices muy bien, Pedro Duque se había presentado como candidato, entre otros 10 o 12 altos cargos o altos directivos del mundo espacial, para dirigir la ESA desde mediados del 21 hasta mediados del 25. Su candidatura no ha tenido éxito y la comisión de evaluación ha propuesto como único finalista al austríaco Josef Aschbacher, que en este momento ocupa el cargo
de director de observación de la Tierra de la ESA y es un hombre de mucho prestigio y que es reconocido a escala internacional. El golpe es duro, sin duda, para Pedro Duque, pero también para España, porque era el único ministro en ejercicio que se presentaba como candidato para ser director general de la ESA. No obstante, queda por ratificar dicho nombramiento. Es la candidatura o la propuesta la que se ha formulado ahora. A mediados del presente mes de diciembre, el Consejo de la ESA, el órgano máximo de dirección, será el que confirme o no a Joseph Aschbacher, pero ha recibido felicitaciones de múltiples autoridades del mundo espacial y lo razonable es que sea ratificado por el Consejo de la ESA. Felicitaciones que leíamos además en uno de tus artículos en Hispaviación, así que no hay duda, ¿no? Si ya lo están felicitando públicamente, lo lógico es que el candidato austriaco sea finalmente nombrado el nuevo mandamás, el nuevo mandatario de la Agencia Espacial Europea. Efectivamente, muy distinto sería que lo felicitaran a título privado, de lo cual no nos enteraríamos, pero si lo han hecho a título público, pues parece bastante evidente que lo dan por hecho. Exacto. Vamos, si te parece, Juan, a hablar de varios hitos que hemos visto estos últimos días, estas últimas semanas, y vamos a repasarlos aquí en Aerovía. Uno es, por ejemplo, el vuelo número 100 del Falcon 9 de SpaceX, que ya va camino de poner en órbita 1000 satélites, que se dice pronto. Pues mira, hace unas fechas, el día 25 de noviembre, se produjo el vuelo número 100, que tiene, iba a decir que tiene narices, porque tampoco hace tanto que el Falcon 9 está en vuelo. Y entonces ha puesto un lote de 60 satélites Starlink, con lo cual ya hay 955 satélites de esta nueva constelación que pretende situar en órbita nada menos que más de 7.000 satélites para llevar Internet a todas las partes del mundo, aunque sean de difícil acceso como son los polos. Ahí también se pretende que exista Internet y banda ancha. Entonces es un gran hito. Otro gran hito que ha conseguido el SpaceX con Elon Musk a la cabeza es que el Falcon 9 que puso en órbita estos 60 satélites de Starlink fue la 7ª vez que regresó a Tierra por sí mismo. Una vez puesto en órbita estos satélites, en 8 minutos la etapa principal regresó a Tierra sana y salva. El objetivo que pretende SpaceX es llegar a 10 ocasiones en las cuales pueda recuperar y volver a utilizar con un coste de mantenimiento pequeño una etapa principal del Falcon 9. De verdad, una auténtica proeza de este genio de la tecnología. Vamos a cerrar, si te parece, Juan, hablando de tres países que han sido o están siendo de actualidad en el ámbito del espacio. El primero, Japón. Cuéntanos. Pues mira, acaba Japón de traer de regreso a la Tierra hace escasamente en torno a 24 horas. Acaba de aterrizar en Boomerang, que es un complejo de lanzamiento de cohetes y de proyectiles de Australia. Acaba de regresar sobre esa zona una cápsula de retorno que contiene muestras de un asteroide que se encuentra a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Ese asteroide se llama Ryugu y, como digo, ha sido toda una auténtica proeza. No es la primera vez que Japón lo hace, es la segunda. Hace ya una serie de años, en torno a 10 años, la misión Hayabusa 1 fue la que hizo algo semejante, pero no tan ambicioso, porque en esta ocasión incluso la misión Hayabusa 2 ha lanzado un impactador, digamos, ha hecho un disparo para que su astronave recoja muestras de los restos de esa explosión, de los productos, de los materiales que la explosión lanza a distancia, y la propia sonda Hayabusa 2 los ha recogido. Otro país que nos ha dado titulares estos días y además con una imagen muy poderosa ha sido China, que plantó su bandera ni más ni menos que en la Luna, Juan. China es la tercera vez que sobre la superficie de la Luna coloca su bandera. China nos está asombrando porque no solo ha alunizado sobre nuestro satélite natural, sino que ha recogido muestras, ha logrado elevarlas arriba de la Luna, encontrarse con la nave orbital con la que viajaba hasta allí, y en este momento está a punto de dar otra vuelta sobre la Luna y enviarnos las muestras que ha recogido de la Luna en dirección a la Tierra.
Se espera que a mediados finales de este mes de diciembre aterrice la nave con las muestras en Mongolia Interior, que como sabes es una comunidad de China. Y entonces, pues bueno, será un logro más de los chinos en materia espacial. No han conseguido lo mismo que los japoneses, porque la misión de Japón estaba a 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero como dice el viejo aforismo español, todo se andará. Todo se andará sin duda en esta carrera que China además está protagonizando con Estados Unidos, donde, y este es el tercer país del que queríamos hablar, Juan, el nuevo presidente Biden tomará posesión el 20 de enero, si todo va según el guión previsto, así que estamos pendientes obviamente de las noticias que pueda haber alrededor de la NASA. Ya sabemos que su actual administrador, Jim Bridenstine, ha dicho que no va a continuar con la nueva administración. No va a continuar, entre otras razones, porque es un miembro del Partido Republicano, es congresista y no sería razonable que siguiera en una administración demócrata, aunque no sería el primer caso, ¿eh? Ha habido otros casos en los que otros altos políticos se han mantenido en una u otra administración. En este caso, aunque lo ha hecho muy bien, no es lo razonable. Joe Biden lo que ha hecho ha sido elegir un equipo de personas que está trabajando en la transferencia de responsabilidades. Este equipo está formado por 5 mujeres y 3 hombres, en su mayor parte son científicos, y este equipo lo lidera Ellen Stofan, que es una geólogo planetaria y que en estos momentos dirige el importante y famoso Museo Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, el Smithsonian, que está ahí en Washington. Otra persona que forma parte de ese equipo es Pamela Melroy, que es una coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que ha llevado a cabo 3 vuelos en sendos transbordadores espaciales. Lo razonable, si hay un equipo que está haciendo la transferencia de responsabilidades, es que fuese Ellen Stofan, que es, como he dicho, la que dirige el equipo que está asumiendo ese cambio de responsabilidad. Ellen Stofan podría ser, Juan, el nombre de la primera administradora mujer de la NASA, que es algo que parece probable, ¿no? Que al final sea una mujer la que con Joe Biden acabe al frente de esta agencia. Cualquiera de las 8 personas puede ser la elegida, pero lo razonable es que sea ella. Otra mujer que se encuentra en ese equipo es Pamela Melroy, que es coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que ha practicado 3 vuelos con los transbordadores espaciales. Pero, insisto, la que dirige el equipo es Ellen Stofan y tiene el currículum, un currículum de muy alto nivel, por algo Joe Biden la ha colocado al frente de este equipo. Veremos si salimos de dudas en las próximas semanas y cuando ya en el nuevo año tengamos de nuevo La Frontera Infinita, nuestra sección para repasar la actualidad del ámbito del espacio, podemos ya repasar el nombre de la probablemente primera administradora mujer de la NASA. Lo haremos como siempre con Juan Pons, con nuestro experto en el ámbito del espacio, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y colaborador habitual de Hispaviación. Juan, ya te doy felices fiestas y hablamos en el nuevo año, ojalá que para hablar de muchas noticias en 2021, que sea un buen año en el ámbito del espacio. Muchísimas gracias por todo, un abrazo. Igualmente felicidades a todos los que nos escuchan y estaremos atentos a toda la actualidad del sector espacial mundial. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos. Al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, como han hecho tantas y tantas personas estos últimos días, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, Spotify, Podbean o Google Podcast, donde sus comentarios y valoraciones, ya lo saben, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.